Saludos desde Doctor Excel. En este vídeo vamos a ver la versión 2.0 de un vídeo anterior que hicimos. En él explicábamos cómo podíamos hacer una especie de interfaz en la cual escribíamos un movimiento bancario, automáticamente se nos ponía la fecha y le dábamos a grabar. Y ese apunte bancario se iba almacenando en un listado de movimientos de nuestra cuenta corriente o de nuestro saldo. Bien, ¿qué es lo que ocurría además? Ocurría además que en la primera página, en la primera hoja en la cual teníamos nuestra interfaz, aparecía el saldo total actualizado en cada movimiento. Eso es lo que hicimos en otro vídeo, que por aquí os voy a dejar un enlace y en la descripción también, de cómo podéis acceder a él. Lo que vamos a hacer ahora es complicarlo eso un poquito más, ya que en lugar de meter solamente la fecha y el importe del movimiento, y que este sea positivo o negativo, lo que vamos a hacer es meter 7 campos. Ya los veréis detalladamente cada uno de ellos, y de lo que se trata es que sea lo más próximo posible, lo más aproximado posible a cómo sería un apunte bancario real. Es decir, en el primer vídeo dijimos una aproximación, algo sobre lo que empezar a trabajar, y en este segundo vídeo lo que vamos a hacer ya es la realidad. Vamos a trabajar con un formato, digamos, estándar, que nos va a permitir utilizarlo en la vida real. Para la realización de este vídeo vamos a partir de esta pequeña tabla que nos va a servir como de interfaz, en la cual aparece la fecha, aparece un campo que se llama crédito con una almohadilla delante, otro campo que se llama débito, un campo que se llama descripción, luego otro campo que se llama crédito ya sin almohadilla, por cierto aquí le falta una tilde, vamos a ponérsela, otro campo que se llama débito y un campo que se llama saldo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en primer lugar es que la fecha automáticamente aparezca, por lo tanto vamos a poner ahora. Bien, ¿eso qué va a hacer? Darnos la fecha en la cual se introduce el movimiento bancario. Después, crédito y débito son dos celdas en las cuales yo tengo que escribir el código del documento, el código identificativo de la operación. Bien, eso, como si dijéramos, es un dato, eso nos lo tienen que decir, o bien en el cheque, o bien en la operación que hemos realizado con tarjeta de crédito, etcétera. Es decir, eso es un código de un dato que no tenemos que preocuparnos mucho más por él, más que escribir el dato que nos digan. Después, en descripción, pues lo que hace es describir qué es ese apunte, es decir, a qué se refiere ese apunte. Por ejemplo, si hemos recibido un ingreso de 1.500 euros, saber que ese ingreso es debido a un ingreso de nómina, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, luego aquí en crédito iría la cantidad que se ha ingresado en la cuenta bancaria, y en débito iría la cantidad que ha salido de la cuenta bancaria. Es decir, lo que, digamos, entre comillas, hemos gastado de esa cuenta bancaria. Y aquí en saldo, lo que iría sería el saldo actualizado, sumando todas las operaciones crédito y restándole todas las operaciones débito. Entonces vamos a realizar esa operación. Sería suma desde la celda F12, aquí la veis en azul, ¿de acuerdo? Hasta, vamos a poner un margen suficiente, hasta la F5000, es decir, ahí casi 5000 líneas se pueden utilizar. Si necesitáramos más, pues pondríamos 50.000, quiero decir, eso en principio no tiene ningún impedimento. Y ahora menos suma, y aquí las operaciones de débito, que sería de G12 hasta G5000. Cerramos, damos al enter y aquí tenemos el saldo. El saldo vamos a ponerlo en formato monetario. Aquí tenemos la fecha y aquí tenemos el saldo. Bien, vamos a hacer una primera operación. Por ejemplo, esta operación lleva de código LKU5689 y ha sido el ingreso de nómina. Ingreso nómina de julio, por ejemplo. Entonces, ese ingreso de nómina julio ha tenido un importe, por ejemplo, de 1.453,65 euros. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestra macro entonces? Tiene que meter estos datos
introducirlos en la tabla inferior, actualizar el saldo y borrar los datos. ¿Vale? Bien, pues vamos a grabar la macro. Nos venimos a desarrollador y le digo a grabar macro. Le decimos que quiero que sea la macro número 1, le doy a aceptar, me dice que esa macro ya existe, me da igual, no sé qué macro sería, le digo sí y que me la sobreescriba. Entonces lo que hago ahora en primer lugar es en la celda en la fila 13 insertar una celda. Ahora cogemos estos datos menos el saldo, lo damos a copiar, inicio copiar, y en la celda en la fila que hemos insertado, que es la fila 13, le damos a pegar solamente los valores. Bien, como vemos aquí, lo que el tema formato se ha desordenado un poquito, pues lo que hacemos es darle los formatos que queramos. Por ejemplo, en este caso yo quiero darle el mismo formato que lleva, pues le doy a copiar, aquí ya tengo el mismo formato. Casi que voy a hacer lo mismo con todos, ¿no? Y así pues acabo antes. Le doy a la brocha y aquí copio todos los formatos. Me he añadido también los bordes, pues ¿qué hago ahora? Selecciono y elimino todos los bordes y aquí ya no hay ningún borde. Bien, pues hasta aquí, como veis el saldo ya se ha actualizado, pues hasta aquí lo que tendría que hacer la macro. ¿Qué más tiene que hacer? Eliminar los datos que tengo. Vamos a dejarlo que no elimine la fecha para que la fecha se vaya actualizando automáticamente, aunque eso también es un poco a gusto vuestro. Si queréis ser vosotros los que introducís la fecha, simplemente tendréis que pisar estos datos cada vez que lo utilizarais, y la macro tendría también que borrar el campo fecha. ¿Vale? Bien, le damos a suprimir. Como veis, esto queda el saldo completo, queda esto también. Pues lo que hacemos es darle a detener la macro. Con esto la macro ya estaría grabada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora a continuación? Vamos a probar con otra operación. Vamos a hacer una operación de débito, por ejemplo la operación 2, 3, 5, 6, 4, 5. Os insisto que eso es un número. Esto vamos a hacer que ha sido una compra en Amazon. Y esa compra pues nos ha costado 32,56 euros. ¿Vale? Esto habría que ponerlo en formato euro. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora yo lo que tengo que hacer es ejecutar la macro para que me añada esa línea, esos nuevos datos en una línea de apunte bancario. ¿Cómo ejecuto la macro? Pues me vengo aquí a desarrollador, macros, y aquí le doy a la macro 1, ejecutar. Le doy a ejecutar y como veis ya ha aparecido el saldo actualizado en el cual se le ha restado la operación a débito, en el cual aparecen las dos descripciones y los códigos correspondientes. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué ocurre? Cada vez que yo tenga que estar realizando una nueva macro, o sea, ejecutando la macro, cada vez que yo tenga que meter un nuevo apunte, tengo que irme a desarrollador, macros. Pues no, no hace falta. Puedo crear un botón. Me vengo a insertar y aquí dibujo un botón. Le puedo hacer tan grande o tan pequeño como yo quiera, incluso puedo asignarle una forma, etcétera. Bueno, yo aquí tengo el botón que viene predefinido. Este botón 1, en lugar de llamarle botón 1, voy a llamarle añadir apunte bancario. Lo voy a poner en un texto un poquito más grande, y en negrita. Lo pongo en un texto un poquito más grande y lo pongo también en negrita. ¿De acuerdo? Y aquí tendría yo mi botón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digo, voy a escribir un nuevo apunte. Pues por ejemplo, IOP 2356. Descripción, pues venta de coche. He vendido el coche y me han ingresado, pues ¿qué voy a decir? 650 euros. Era un coche muy antiguo, 650 euros. Bien, pues yo quiero añadir ese apunte a mi listado de operaciones.
le doy a añadir apunte bancario y como veis aquí ya aparece el nuevo apunte bancario con su saldo actualizado. ¿De acuerdo? Bien, esto era lo que os quería comentar de cómo hacer de una manera más real y más completa hacer apuntes bancarios, incluyendo descripción, incluyendo el número de la operación, y que se siga manteniendo el saldo actualizado. Además, viendo qué operaciones son positivas y qué operaciones son negativas, es decir, cuando estoy ingresando dinero y cuando estoy sacando dinero de la cuenta. Bien, este vídeo la idea de este vídeo viene de un amigo suscriptor desde Guatemala que nos sugería cómo podíamos hacer pues esta operación en concreto. ¿De acuerdo? Bien, si el vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en compartirlo y en suscribiros al canal. Por mi parte esto es todo, muchas gracias y un saludo.